Bueno, muy buenas tardes. Es un gusto darles la bienvenida a este curso sobre los usos de la dignidad en la Corte, en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Un gusto tener a tantos profesores, estudiantes de Argentina, de América Latina, en este curso, que es organizado por un proyecto de investigación que funciona en la Universidad Católica Argentina, en la Facultad de Derecho, bajo financiamiento de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, del programa FONCIT, bajo un proyecto PICTO, UCA, y cofinanciado también por la Universidad Católica. Nuestro proyecto de investigaciones se inició en el en el mes de mayo de 2019. Durante el año pasado organizamos una serie de webinares, creo que algunos de ustedes han estado allí, y este año queremos ofrecer este curso que ha tenido una gran respuesta. Agradecemos muchísimo el interés y la voluntad de participar, y también una jornada que habrá el día 14 de mayo presentando resultados finales, que sería como complementaria con este curso que vamos a ofrecer durante 4 miércoles, 8 módulos, dados todos por integrantes de este proyecto de investigación. Mi nombre es Nicolás Laferrier, soy el investigador responsable. El agradecimiento a todo el equipo de investigadores responsables. El grupo responsable del proyecto está integrado por El Galel, investigador del CONICET de la Universidad Nacional de La Pampa, Gabriel Maino, investigador de la Universidad Católica Argentina, y Santiago Legarra, investigador CONICET, con lugar de trabajo en la Universidad Católica Argentina. Y un grupo de colaboradores, que aquí hay varios presentes, a quienes agradecemos mucho y sin quienes no hubiera sido posible esta iniciativa. Sin más, y a fin de empezar ya con nuestro curso, le voy a dar la palabra entonces a la doctora El Galel, que va a tener la moderación de este primer módulo. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Como comentó el doctor Laferrier hace un minuto, voy a estar moderando este primer momento, esta primera instancia. Por lo tanto, les pido a quienes tengan dudas, preguntas o comentarios que los envíen por el chat, y oportunamente se los estaré trasladando al doctor Gabriel Maino. Así que sin más, lo presento al doctor Gabriel Maino, quien va a estar dándonos o brindándonos sus conocimientos respecto del concepto de dignidad y distintos sentidos. El doctor Maino es docente e investigador en la Pontificia Universidad Católica Argentina y también docente en la UBA aquí en Argentina. Es uno de los miembros de este proyecto, quien ha trabajado arduamente sobre el tema que iba a exponer, tiene varias publicaciones al respecto, y bueno, será un gusto para nosotros escucharlo. Gabriel, tenés la palabra. Muchas gracias. Gracias a todos por estar ahí y interesarse por este tema. Mi idea es, este primer módulo es un módulo introductorio al problema, de manera tal que no voy a hacer precisiones de demasiada exactitud acerca de la jurisprudencia de la Corte Interamericana o de la situación normativa, porque esto va a ser algo que se va a desarrollar muy profundamente a lo largo del curso. Pero sí puntualizar y darle un marco, digamos un marco teórico, ¿no? De lo que después, sin abandonar la teoría, se va a volcar más a los antecedentes de derecho positivo y a las cuestiones más concretas y a las dificultades más concretas que ofrece el uso de la dignidad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Justamente estas dificultades
no son dificultades de las que adolezca la Corte Interamericana de manera exclusiva, sino que tienen que ver con las dificultades que ofrece el mismo concepto de dignidad. Por eso, a modo introductorio, plantear cuáles son estos distintos usos y las dificultades que ofrece, me parece que puede ser de utilidad, ¿no es cierto?, para darle justamente un marco a lo que vamos a ver de acá en adelante. Preguntarse por el concepto de dignidad es preguntarse en definitiva qué es la dignidad humana. Esa es una primera pregunta que nos podríamos hacer, más allá de que después surgirán otras. Bueno, es un derecho, es un fundamento de los derechos, qué lugar cumple en el ordenamiento jurídico, tanto en el sistema interamericano como en un ordenamiento jurídico particular. Pero primero podríamos preguntarnos qué es la dignidad, porque realmente no es una palabra cuyo significado se pueda, digamos, se pueda dar por sentado. Contestar, así que lo primero que yo quisiera enfocar es qué es la dignidad, pero para enfocar qué es la dignidad, habría que hacer primero una aclaración, digamos, y es que la dignidad tiene también un presupuesto antropológico. Es decir, cuando nosotros hablamos de la dignidad, estamos pensando implícita o explícitamente en una determinada antropología. Digo así, explícita o implícitamente. Cuando se trata de una antropología explícita, bueno, está explicitada, no sé, pensemos, no menciona la dignidad, pero pensemos en la Carta de la Independencia de Estados Unidos. Bueno, habla de una nación bajo Dios y los derechos naturales de las personas. Bueno, evidentemente hay una antropología explícita ahí. Puede haber una antropología implícita cuando un determinado ordenamiento reconoce la libertad, la igualdad, la autoconciencia, la capacidad no sé, del arte, de la tradición, en fin, una cantidad de cosas que arropan o son características propias del hombre. Indudablemente, si yo estoy reconociendo eso, la importancia de la libertad, de la autodeterminación, etcétera, también de alguna manera estoy implícitamente teniendo una concepción de lo que es el ser humano. Ahora, lo que es indudable es que si hablamos de dignidad, hay un patrimonio inmaterial del hombre que busca ser protegido o que está siendo tomado en cuenta por parte del ordenamiento. Un patrimonio inmaterial. No es la propiedad, no es trabajar, ni siquiera es la familia, ni siquiera es el propio cuerpo, porque el propio cuerpo tiene otros institutos que la salvaguardan. Es un patrimonio inmaterial, anímico, se podría decir. Un patrimonio anímico. Es decir, hablar de dignidad presupone una antropología no materialista, al menos. Difícilmente, por ejemplo, una antropología marxista podría hablar de dignidad de un modo coherente, digamos, porque pareciera ser que es necesario reconocer algo no materialista en el reconocimiento de la dignidad. Esta es una primera cuestión, la cuestión antropológica que de alguna manera subyace y que cuando no está bien clarificada, esa confusión es arrastrada después, como vamos a ver, al concepto de dignidad. Teniendo en cuenta esto, bueno, ¿a qué nos referimos cuando nos referimos entonces a la dignidad? Hay, en primer lugar, incluso desde el punto de vista del diccionario, ¿sí? Del punto de vista de la lengua, dos
significados fundamentales de lo que es la dignidad. Por un lado, la dignidad como la ubicación en una jerarquía. Alguien que tiene dignidad pareciera estar en una jerarquía superior, una jerarquía de seres o en una jerarquía de bienes. O la dignidad de la cual puede un ser humano disfrutar en virtud de su accionar, en virtud de su conducta. Es decir, como un merecimiento que el ser humano obtiene a partir de su conducta. En esta segunda acepción, en la primera acepción, todos somos igualmente dignos, porque todos participamos de alguna manera de la misma jerarquía de ser humano. Pero en la segunda acepción podría no ser así. Podría ser que alguien tuviera, digamos, entre comillas, más dignidad que otro, en razón de que su conducta ética puede haber sido distinta. Bien, hasta aquí entonces tenemos una situación. Ahora, veamos cómo se ubica con esta primera distinción, una distinción gruesa, la dignidad que compartimos todos por el hecho de ser seres humanos y que nos ubica en una jerarquía, versus la dignidad que se desprende de la bondad moral de nuestro accionar. Es una distinción muy gruesa. Veamos cómo irrumpe esto en el campo del derecho. En el campo del derecho. Bien, la primera irrupción, la que me parece, o la más relevante para nosotros, es la de la Carta de Naciones Unidas. La dignidad aparece en el derecho en la posguerra, claramente, en la posguerra. Fíjense, la Carta de Naciones Unidas habla de la fe en la dignidad y el valor de la persona humana. Evidentemente, de las dos acepciones de las que hablé hace un segundo, es indudable que en este caso se está refiriendo a la primera acepción. Bien. Este es un antecedente. No es un antecedente normativo, porque la Carta de Naciones Unidas no es una norma. Pero bueno, es un antecedente importante. Las constituciones de posguerra adoptan el concepto de dignidad. Primero, la primera, quizás la más relevante por la influencia que ejerció sobre las demás, la Constitución de Bonn. Además, con toda la carga que implica eso, teniendo en cuenta lo que había ocurrido en Alemania hacía nada. Luego, la Constitución Española de 1978, bueno, casi todas las constituciones del este de Europa y casi todas las constituciones latinoamericanas la van incorporando. Curiosamente, no así la nuestra, no así la Constitución argentina, por lo menos no como un valor. En todas estas constituciones, la dignidad aparece como un fundamento de los derechos, más que como un derecho en sí mismo, como un valor, como una clave hermenéutica, principalmente. Es una generalización, pero es una generalización pacífica. Después, las declaraciones y convenciones. Si nosotros vemos los distintos usos que aparecen acá, vamos a ver que en general prevalece la primera acepción que les mencioné, pero también aparece la segunda.
Y como que hay como que de alguna manera hay un entrar y salir, hay un juego semántico donde se mezclan un poco ambas acepciones. Por ejemplo, si tomamos aquí el preámbulo, vamos a ver que en primer lugar se habla de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales. Sería la acepción más ontológica, la primera acepción, ¿no? Lo mismo, siguiendo con el preámbulo, cuando se habla de la dignidad y el valor de la persona humana. O el artículo primero, los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derechos. Aquí habría una clave también, porque si somos iguales en dignidad y en derechos, quiere decir que dignidad y derechos son cosas distintas. Cabría preguntarse qué es la dignidad entonces. Aquí ya aparece otra cuestión en el artículo 22. Aparecen derecho a prestaciones para satisfacer derechos que son indispensables para nuestra dignidad y el libre desarrollo de la personalidad. Aquí ya aparece otro concepto, que es el concepto de dignidad vinculado a cómo yo quiero vivir mi vida. Muy liminarmente, muy solapadamente. Esta idea después va a tener un gran desarrollo. No olvidemos que estamos en el año 48 todavía. Y luego en el artículo 23 aparece la idea de una existencia conforme a la dignidad humana, lo que implica que puede haber una existencia indigna de las personas. Bien. La Declaración Americana también de alguna manera juega un poco con la idea de la dignidad, porque primero dice que los pueblos americanos han dignificado la persona humana. Pareciera que la persona humana no tiene una dignidad per se, sino que los pueblos se la han dado. Por eso yo puse ahí concepción positivista, digamos. La persona humana recibió la dignidad de alguien que se la dio. En cambio después, este es el primer considerando, pero en el preámbulo dice la misma fórmula que la declaración anterior: todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y en derecho. Pareciera que acá la dignidad ya la aportamos nosotros desde el nacimiento. Y después aparece la idea de dignidad como referida a la propiedad, ¿no? Como referida a lo que se necesita para vivir dignamente, para mantener la dignidad. Bien. La convención, ya entramos más en tema, todas estas declaraciones para los argentinos es derecho positivo porque tienen rango constitucional, pero no es lo habitual en otros países. En cambio la convención sí. Bueno, aparece la cuestión de la dignidad de las personas que están privadas de su libertad, vinculado a la integridad física. Aparece la dignidad vinculada a la cuestión del trabajo, siempre también en el mismo sentido. Y después aparece la dignidad vinculada a la honra, que pareciera ser el reconocimiento de la dignidad, pareciera exigir el reconocimiento de esta segunda acepción. La honra pareciera estar más vinculado a la segunda acepción vista, es decir, a una dignidad de tipo ética. Yo soy una persona honrada, entonces merezco que se me reconozca mi honradez. O soy, no sé, un veterano de guerra, merezco que se me reconozca por mis méritos en el servicio a la patria, por ejemplo.
¿no es cierto? El reconocimiento de la dignidad que ha alcanzado en algún sentido. Esta sería esa acepción de tipo ética de la que les había hablado al principio. Entonces, ¿cuál es la conclusión a la que podríamos llegar? Bueno, dignidad quiere decir cosas distintas. Clarifiquemos cuáles son esas cosas. Hay una cierta analogía en el concepto de dignidad. Por un lado, podríamos decir que refiere a una conducta ética que merece ser reconocida. Eso es cuando está en este plano, aparece la dignidad en este plano, aparece asociada o al honor o a la vida privada. No mancillen mi honor, no se metan con mi vida privada. Mi conducta ética merece una protección, un reconocimiento, y a eso le llamamos dignidad. Un segundo significado de la dignidad, una segunda función, es la de las constituciones y de algunas declaraciones, las primeras, que ponen la dignidad como un fundamento de derechos. Más bien en clave casi hermenéutica o axiológica. En virtud de la dignidad tengo ciertos derechos. Una tercer vertiente es la dignidad como un adjetivador de derechos. Por ejemplo, se encuentra vivienda digna, trabajo digno, vida digna. Yo tengo personalmente la posición de interpretar, cuando veo estos giros en los distintos instrumentos normativos, vivienda digna, trabajo digno, cuando aparece la dignidad como un adjetivo, me da la sensación que en realidad lo que se busca es aludir a lo que en la tradición occidental es lo que se desprende del derecho natural, digamos, ¿no? Estos son como derechos naturales, a la vivienda, al trabajo, a la vida, como esta expresión del derecho natural, por distintos motivos, no tiene la misma vigencia o no tiene vigencia en las actuales convenciones y declaraciones, se utiliza sucedáneamente el adjetivo de digno. No le encuentro otra explicación mejor. Es como queriendo reafirmar el hecho de que estos bienes de los que yo soy acreedor, lo soy naturalmente, lo soy por ser persona humana. Bueno, esos son los derechos naturales, ¿no es cierto? Pero en vez de llamarlos así, se los adjetiva de este modo. Y finalmente, en algunos casos, aparece la dignidad como un derecho, que esto es lo que más interrogantes presenta, ¿no? Porque tener derecho a la dignidad significa tener derecho a qué bien exactamente. De toda esta polisemia, creo que lo que quizás nosotros deberíamos, en los minutos que tenemos, profundizar más, es en este último, que es el derecho a la dignidad. De nuevo, cuando la dignidad aparece como un adjetivo, yo lo veo como un sucedáneo de los derechos naturales, podría vérselo también como un reforzador de los derechos, o como una jerarquización de estos bienes en el haz de derechos de una persona. Pero creo que mucho más no se puede decir. Cuando está presentada axiológicamente
es decir, como un valor o como un fundamento de los derechos, bueno, simplemente tiene una función, digamos, hermenéutica en el contexto, por ejemplo, de una constitución. De todas maneras, algo más podremos decir de eso. Y cuando la dignidad se asocia a la vida privada o al honor, bueno, me parece que esto escapa ya un poco al objetivo del curso y por lo tanto, de momento también lo voy a dejar de lado. Me voy a concentrar entonces en la dignidad como un derecho, aunque vamos a ver que estas cosas vuelven a aparecer, digamos, aunque uno no lo quiera, en distintos momentos. Cuando decimos que la dignidad es un derecho, también podríamos decir en qué sentido lo es. Porque cuando nosotros pasamos revista de la función que ha cumplido la dignidad dentro de los órdenes jurídicos, vemos que a veces la dignidad aparece como un límite hacia la libertad o a la capacidad de decisión, tanto del Estado como de los propios ciudadanos. En cambio, en otros momentos, pareciera que la dignidad es un concepto ambiguo, incluso algunos autores dicen un concepto vacío, y finalmente vemos que en otros momentos la dignidad aparece como protectora de cualquier decisión libre de la persona. Entonces, veamos un poquito estos tres aspectos históricamente, ¿no? En nuestra tradición occidental, tanto a nivel de todo Occidente como de Latinoamérica, el primer constitucionalismo es un constitucionalismo que tiende al reconocimiento de distintos derechos, como decíamos, incluso en la tradición del derecho natural en muchos casos, o en la tradición iluminista francesa, o en la tradición norteamericana, más cercana quizás al naturalismo. Pero en cualquier caso, aparecen una serie de derechos reconocidos a las personas. No se hablaba de dignidad, pero aparentemente la idea implícita de la dignidad estaba presente. Cómo se iba a reconocer los derechos de propiedad, la vida, la libertad, juicio justo, debido proceso, etc. Bueno, es evidente que es porque el hombre tiene un valor, tiene una dignidad. La idea que hoy tenemos de la dignidad pareciera estar implícita en el primer constitucionalismo, aunque no fuera mencionada. Ahora bien, en ese primer constitucionalismo no había una profusión de derechos. Los derechos estaban circunscritos a aquello que, bueno, un poco de la mano del liberalismo, alguien podría decir, bueno, también vinculado al liberalismo, es válido hacer ese comentario, pero son los derechos que arropan la vida humana. A mí me gusta ponerlo en estos términos. Nosotros tenemos nuestra vida, pero para vivir, el ser humano, para vivir su vida, necesita un haz básico de derechos que la arropen física y moralmente. Físicamente necesita de la propiedad. No me refiero a la propiedad latifundista, pero mínimamente la ropa, el producto de mi trabajo, la comida, son propiedad. El derecho, en este primer constitucionalismo, la propiedad está muy asociada al trabajo. La disociación entre propiedad y trabajo es tardía, es también producto más bien de las ideas del socialismo. Pero al principio, como que propiedad y trabajo están muy juntas. Y después aparece el honor, ¿no? El honor es como el patrimonio inmaterial que merece ser cuidado.
la libertad de cultos, el derecho a un juicio justo, lo que hace viable mi vida, lo que hace vivible la vida. Me parece que, por lo tanto, no había derecho a cualquier cosa. Al contrario, la dignidad, esta dignidad implícita del constitucionalismo original, podría plantear incluso límites a mi libertad, porque hay cosas que yo no puedo hacer, porque disminuyen mi dignidad, digamos. Habría como un deber de actuar dignamente también, de actuar con la majestad de lo humano, como dice un autor muy interesante, esa idea. Me parece una idea muy potente. El hombre debe actuar con la majestad de lo humano, es decir, dignamente. Luego viene la Segunda Guerra, y luego vienen todas estas declaraciones que acabamos de ver. En ese momento aparece la dignidad. ¿De dónde surge la dignidad? No estaba en el constitucionalismo explícitamente. ¿De dónde es tomado el concepto de dignidad? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Bueno, la dignidad es tomada principalmente de dos fuentes que no son tan distintas como se las suele presentar. Una fuente es la fuente kantiana, la ética kantiana. La segunda fuente es la tradición cristiana. Si vamos a la ética kantiana, Kant dice en la Metafísica de las Costumbres que las cosas tienen un precio o tienen dignidad. Las cosas que tienen un precio pueden ser sustituidas por algo equivalente. Las cosas que no pueden ser sustituidas por algo equivalente, eso tiene dignidad. Esta es la idea de Kant de la dignidad, dicha así muy, muy brevemente, pero también con bastante exactitud. Lo que no puede reemplazarse por un precio, eso tiene dignidad. La otra tradición es la tradición cristiana. Ya en el siglo XIX, la Iglesia había empezado a utilizar el concepto de dignidad como para denotar la jerarquía especial que tiene el ser humano dentro del orden de la creación. Y en virtud de esa jerarquía, reivindicar para la persona ciertos derechos. Piensen en todas las encíclicas, por ejemplo, las que se llaman encíclicas sociales, de fines del siglo XIX, están todas imbuidas de esta idea de la dignidad humana, como que ponen al hombre como un ser dentro de la creación que está en un estatus especial por haber sido creado a imagen y semejanza de Dios. Esta idea también está presente ya en Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, y aparece ahí en la tradición ya escolástica a la que me estoy refiriendo ahora. La dignidad viene a ser intercambiable por la idea de persona. La persona, también en la tradición cristiana escolástica, la idea de persona es atribuible a las tres personas de la Santísima Trinidad y por analogía es atribuible al hombre. Digamos, ser persona en la tradición escolástica, reconocerle al hombre o al ser humano la personalidad, es darle una categoría muy superior al resto de la creación, y esta categoría superior, que se llama, o que es llamada persona, también es llamada dignidad. La escolástica es la que empieza a distinguir el uso de la palabra dignidad como sinónimo de persona
o como intercambiable con persona, de el uso de la palabra dignidad para referirse a un cargo, que es la palabra dignitas, originalmente estaba vinculada a los cargos, ¿no? De ahí viene nuestra palabra en castellano, dignatario. Bien. La escolástica empieza a distinguir, dice, bueno, está la dignidad atribuida a los cargos, y está esta dignidad intercambiable con la idea de persona, el ser dentro del mundo visible, el ser de mayor jerarquía, creado a imagen y semejanza de Dios. Se toma, por eso digo que la idea kantiana y la idea cristiana no es tan distinta, como a veces se la presenta. Es tomada esta idea para, de alguna manera, dar fundamento fuerte a las declaraciones de derechos de posguerra. En las declaraciones de derechos, pero sin explicitarlo. Si, a veces a mí me gusta jugar un poco con esto, ¿no? En el constitucionalismo original estaba la idea de la dignidad, pero no estaba la palabra. En el constitucionalismo de posguerra y en las declaraciones y convenciones de posguerra, pareciera estar la palabra, pero vaciada del contenido original, ni kantiano ni cristiano. No está explicitado. ¿Por qué no está explicitado? Y bueno, porque había que poner de acuerdo a pueblos muy distintos. Piensen que estas declaraciones, incluso la Declaración Universal de Derechos Humanos, que alude, como vimos, a la dignidad, bueno, la firmó la Rusia soviética, sin ponerse colorada. Después la firmaron los países árabes, países de tradiciones muy distintas. Miriam Glendon, que es una autora que ha trabajado mucho este tema, dice, quizás hasta Asia y África podían comprender mejor el concepto de la dignidad que un comunista, por ejemplo, o un musulmán del cercano oriente. Entonces, estamos frente al uso de una palabra, pero vaciada de contenido. Y esto lo dijo explícitamente Jacques Maritain, que tuvo un papel protagónico en la Declaración Universal. Jacques Maritain dijo textualmente, nos pusimos de acuerdo con los derechos, pero con la condición de que nadie pregunte por qué. Ese por qué es donde comienzan las discusiones. Esta ambigüedad del término dignidad en la posguerra le ha traído sus críticas, porque pareciera que utilizar un término ambiguo puede dar lugar al abuso de la dignidad, del concepto mismo. Y con eso, con esa ambigüedad, pasamos al tercer esquema, ¿no es cierto?, del que les hablé hace un momento, lo voy a volver a poner. Tenemos un primer momento, que es la dignidad, donde hay cosas que no puedo hacer, que me asegura un cierto haz de derechos que arropan mi vida, pero que hay cosas que no puedo hacer porque son indignas de mí, o el Estado no me puede pedir que haga porque son indignas de mí, más en la tradición kantiana o cristiana. Un concepto ambiguo, o incluso, como dije, un concepto vacío, que también ha sido muy criticado, no solo por filósofos, sino también por juristas. Por ejemplo, en el ámbito de la bioética, la dignidad ha sido muy criticada, porque claro, la dignidad se presenta siempre como una cortapisa a la investigación en seres humanos, por ejemplo, con, en fin, a la experimentación que justamente vulnera la sacralidad del cuerpo humano. Entonces ahí aparece la dignidad criticada. Dicen, bueno, ustedes usan la dignidad como les conviene. Y aparece
en este proceso, rápidamente, no tardíamente, rápidamente, aparece la dignidad como protectora de cualquier decisión libre de la persona. Ahora, estas tres maneras de entender el derecho a la dignidad, vamos a ver que se coexisten, digamos. Coexisten, no es que tenemos una o la otra, no, coexisten todo el tiempo. Entonces, yo siempre pongo este ejemplo, el ejemplo del caso Wackenheim. Bueno, a veces incluso dicen que estoy obsesionado con él, pero es que es un ejemplo muy, muy elocuente, ¿no? Aquel enano francés que trabajaba en un bar, dejándose arrojar por los parroquianos del bar hacia una colchoneta. El Estado francés le impide hacer eso, lo prohíbe esta práctica, aludiendo a la dignidad de la persona humana. Usted no puede trabajar de esto porque esto es indigno. Y por otro lado, el mismo Wackenheim demanda al Estado francés diciendo que el Estado francés está vulnerando su dignidad de hacer lo que él quiere, y si él lo que quiere es trabajar de eso, ¿por qué no puede hacerlo? Para concluir, a mí me parece que nosotros tenemos tres actitudes intelectuales para enfrentar la dignidad, y que de esto un poco es en lo que tenemos que trabajar de acá en adelante, ¿no? La dignidad puede por esta confusión semántica y estos distintos usos, la dignidad como honor, la dignidad como libertad, la dignidad sin significado aparente, la dignidad como un mero fundamento, pero sin digamos, aplicación práctica, puede caer como en un desuso, como quienes rechazan la idea de dignidad. Hay muchos juristas que lo hacen, ¿eh? No solo los que se dedican a la experimentación con seres humanos, hay juristas que también descreen de un concepto que parece tan difuso, caer en el desuso. Caer en el abuso de la dignidad, utilizar la dignidad para reivindicar, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con otros derechos, como por ejemplo con la vida privada, o con el mismo honor, que ya tienen su propia protección, y para los que no se necesita utilizar la dignidad. Cuando se utiliza la dignidad es porque se quiere ir aún más allá, abusando del mismo ordenamiento, de la misma normatividad, de la misma jurisprudencia, etc. O se puede tratar de hacer un uso de la dignidad adecuado a lo que la dignidad es, a su significado profundo. Si el hombre tiene un valor, si el hombre tiene una jerarquía en el orden de los seres y de la creación, eso es algo que debe ser respetado. Implica derechos, pero también implica deberes. Deberes de los propios ciudadanos, de manejarse con la majestad, de actuar éticamente y de actuar con este giro, ¿no? La majestad de lo humano. Hay cosas que no puedo hacer porque son indignas de mí. El maltrato animal no lo puedo hacer porque es indigno del ser humano. El ser humano es un ser tan excelso que no puede rebajarse a comportarse como un animal. Bien, ejemplos, ideas, nada más, trazos gruesos para el inicio de este curso, y dejo un minuto o dos que me quedan, uno creo, si hay alguna pregunta o algo, o me puedo quedar más tarde cuando ustedes lo dispongan. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel. Nos han llegado varias preguntas. Tu exposición ha sido muy clara. Seguimos invitando, de cualquier manera, a quienes tengan dudas, comentarios, que nos sigan volcando por el chat. Te leo ahora cuáles son las preguntas que nos han llegado hasta este momento. La primera, ¿la dignidad se vincula con la ética? Te leo la segunda. La anécdota del enano en Francia me recuerda a las prohibiciones que se plantearon últimamente en Francia en torno al uso del hijab. ¿Cómo juega la dignidad en este sentido? Tercera, que es en realidad un comentario.
Pienso que el origen de la dignidad de la persona, desde un punto de vista ontológico, es cristiano, en cuanto afirma que todos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, Ser Supremo. Kant era cristiano, no católico, y tenía esa creencia sobre el hombre. Por eso afirma que el ser humano es un fin en sí mismo y nunca puede ser utilizado como un medio. El problema de contenido creo que es un problema sobre qué se considera que es el hombre desde el punto de vista ontológico. Te leo otra pregunta. ¿El adjetivo de digno para algunos derechos que serían naturales es una redundancia o es una técnica legislativa recomendable para destacar el contenido de naturales de esos derechos? Y finalmente, el constitucionalismo de posguerra reivindica un sentido de la dignidad como una barrera frente a los estados. En el constitucionalismo latinoamericano actual, ¿conviviría esa acepción con un mandato activo para los estados que deben arropar esa dignidad? Bien. ¿Puedo decir No sé si querés, algo? sí. ¿Puedo contestar un ¿Podés punto? contestar? ¿Hace un minuto? Sí, si querés. Te Bien. paso también, te vuelco por escrito por las dudas, si querés. Bien. Con respecto a la anteúltima, el de la adjetivación, yo tengo esta idea, me da la sensación de que quien adjetiva derechos con la palabra digno se está refiriendo a los derechos naturales de los últimos 25 siglos, digamos, ¿sí? Ahora, bueno, es exactamente lo mismo y no es lo mismo, no es exactamente lo mismo. Creo que eventualmente se está tomando una idea sin pagar derechos de autor en este punto, ¿sí? Bien, eso es solo con respecto a esa pregunta. Con respecto a todas las demás, yo tomaría, y un poco para cerrar también, tomaría la idea de la analogía. Quizás la analogía nos ayuda mejor a comprender qué es la dignidad y qué función cumple en nuestro constitucionalismo latinoamericano y en el orden interamericano también. Yo pienso que dignidad se puede decir de muchas maneras. Ahora, no debe ser una analogía de atribución, donde nosotros tengamos un analogado principal que sea nuestro punto de referencia, porque si no, corremos el riesgo de que la dignidad sirva para justificar prácticamente cualquier cosa. Y esto creo que no es saludable para ningún ordenamiento. Ese analogado principal indudablemente tiene que ver con la jerarquía que tiene la persona humana en el orden de lo que existe. Y así como hay esa jerarquía atribuye derechos, atribuye un campo al cual el Estado no puede acceder, atribuye prestaciones de la cual la persona es acreedora, pero también atribuye deberes, porque implica que los hombres no podemos actuar indignamente. Y ahí aparece la libertad de un modo que nosotros no estamos muy acostumbrados a verla en nuestros días. La libertad no aparece de forma como una libertad libérrima, como una libertad que no tiene ningún límite. La dignidad funciona desde este punto de vista como nuestra propia dignidad, funciona como un límite a nuestra propia libertad, porque hay cosas que no podemos hacer justamente por ser dignos, por tener esa dignidad. Bueno, muchas gracias, no voy a invadir el break, el recreo es lo más sagrado en cualquier curso, siempre. Han llegado otras preguntas, así que te las voy a estar haciendo llegar por el chat, y bueno, eventualmente, si querés las podés responder más tarde, si nos quedan algunos minutos, o podés volcar tus respuestas por escrito. Ahora, por un descanso mental para todos, y también para poder entrar en la conversación con Gisela Ferrari, damos por cerrado esta primera instancia. Agradecemos mucho a todos por su atención, y bueno, también por supuesto por sus preguntas. Estaremos conversando por escrito a continuación. Muchas gracias.